Vamos a cambiar de tema, Juan, un tema de salud que está preocupando y está preocupando a la Secretaría de Salud, a algunos estados en particular, principalmente al estado de Chihuahua, que es el que más casos de sarampión ha presentado en las últimas semanas y en los últimos meses. Fíjense que en México ya está superando los 5,000 casos de sarampión este 2025 y es el segundo país del continente americano que ya rebasó esta cifra, solo después de Canadá. Los estados con más casos reportados son, lo vemos ahí en pantalla, es Chihuahua. Chihuahua tiene 4,402 casos reportados. También está Jalisco con 113, Michoacán con 105 casos, Sonora con 101 y Guerrero con 91 casos. La enfermedad también ha ocasionado fallecimientos con un total de 23 personas que han perdido la vida por sarampión y es nuevamente Chihuahua la entidad con más muertes, al acumular 21 de las 23 muertes. Pues sí, también es el que tiene muchos más casos que otros estados del país. Sonora y Durango tienen una defunción por cada estado, uno y uno. Y bueno, pues así está la situación con el sarampión, que está preocupando y nos preocupa. Y tanto nos preocupa que, bueno, Juan, hemos invitado a un experto. Sí, por supuesto. Vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Minero Ibert. Él es especialista, médico infectólogo pediatra. Justo para tratar de dimensionar, pues, de qué tamaño es el problema. Tenemos que preocuparnos qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Doctor Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Hola Juan, hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Qué Qué gusto amable. estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Le saluda Pablo Valdés y su servidor Juan Rivas. Pues veíamos el caso, por ejemplo, de Chihuahua, pero no solamente es ahí, prácticamente está en todo el país. ¿Tenemos que alarmarnos o es parte del ciclo que siguen estos contagios al día de hoy, doctor? Ok, bueno, es una pregunta bastante interesante. La realidad es que yo diría que sí hay que enfocar un poco más nuestras alertas hacia esa enfermedad, principalmente porque el sarampión se considera como la enfermedad más contagiosa que existe en el Ujú. mundo. Una persona que tiene sarampión puede contagiar hasta 18 personas y es por lo cual estamos viendo cómo los casos están aumentando de manera significativa en donde inició el brote, que es generalmente Chihuahua. Ahora, ¿por qué nos preocupa esto? Principalmente, uno, lo que ya les comentaba, la contagiosidad, y dos, las complicaciones que puede llegar a tener. En general, el sarampión es un virus que puede generar neumonía, puede generar otras complicaciones significativas en la cabeza, y eso es lo que lleva a los pacientes a que puedan llegar a fallecer. Y desgraciadamente, pues la manera en la cual la prevenimos y estuvimos muchísimo tiempo sin la existencia del sarampión fue con las vacunas, ¿no? Entonces, es una estrategia fácil para prevenirla y que hoy en día, si las colocamos, va a ser la mejor solución. Pero sí es algo que nos debe de alertar y nos debe de poner en preguntas de qué está sucediendo, ¿no? En nuestro país, qué sucede en el mundo y por qué ha habido esta reemergencia de estas enfermedades que ya no existían o que ya no circulaban tanto como lo está haciendo el día de hoy. Doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay falta de vacunas? ¿No se está vacunando lo suficiente? ¿No se está siguiendo los planes de vacunación? Y también preguntarte, pues, si hay algún grupo de edad o alguna comunidad, digamos, más vulnerable que pueda, pues, portar este virus y que se tenga que vacunar, aunque ya no sean menores de edad. Claro. Bueno, respondiendo a esas tres preguntas, lo primero es que un punto importante que trajo pues afectar toda esta cuestión de las coberturas de vacunación, evidentemente fue la pandemia de SARS-CoV-2. El hecho de los aislamientos, se dejaron de producir vacunas, dejaron de llegar vacunas a donde tenían que llegar, la gente dejó de salir y se dejó de tener pues esa costumbre y esa asistencia de acudir al centro de salud y de actualizar nuestros esquemas de vacunación y es los estragos que principalmente estamos viendo. Derivado de esto, pues separaron igual producciones de vacunas y evidentemente los presupuestos de muchos países iban enfocados más hacia prevenir la situación que estábamos pasando de COVID-19 que a lo mejor la inversión en otro tipo de vacunas, ¿no? Como puede ser esta, ¿no? Entonces, hoy en día considero que el gobierno, pues, viendo este problema, pues sí ha tenido estrategias bastante factibles como reiniciar nuevamente las campañas de vacunación masiva para las personas que están directamente relacionadas en el brote y las que no lo tengan. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos un paciente siempre enfrente o un familiar o estemos en casa o veamos a nuestros hijos, revisemos la cartilla de vacunación. Y específicamente para sarampión, debemos de verificar que la primera vacuna se coloca a los 12 meses, o sea, al año de edad, y la siguiente dosis se debe de colocar a los 18 meses.
Y esto es un cambio significativo que tenemos reciente. ¿Para qué? Para disminuir estos brotes, ¿no? Entonces, revisar que se tenga ese esquema completo. Si nosotros garantizamos que tenemos esas dos dosis, no es necesario colocarnos una tercera ni revacunarnos porque la protección prácticamente es arriba del 95-97%. ¿Qué sucede en los niños o en las personas adultas, adolescentes, que no podemos garantizar que tengan esas dos dosis? Lo mejor es revacunarlos con una dosis extra para garantizar pues este esquema completo de vacunación y que es la manera mejor para prevenirla. Y la vacuna también nos ayuda en el momento específico donde si yo a lo mejor tengo contacto con una persona Ujú. que tiene sarampión, si yo dentro de las primeras 72 horas me vacuno, o sea, dentro de los primeros 3 días de haber tenido el contagio, puedo yo disminuir el riesgo de generar, uno, transmitirla y dos, que a mí me den clínica o síntomas compatibles con sarampión. Es un buen dato, muy interesante esto, si lo hacen a tiempo y ojalá que no estén en una necesidad ya tan crítica, pero esto podría funcionarles. Doctor, a mí me gustaría también preguntarle algo muy básico, pensando por ejemplo en los menores con o sin vacuna, ¿ante qué síntomas? ¿Cuáles serían los primeros en donde uno debe de reaccionar y decir, tengo que ir para una revisión por cualquier cosa? Perfecto, y es una excelente pregunta y creo que es el informar puntualmente cuáles son los síntomas, es lo mejor para todas las personas que los están viendo para identificar y poder decir, ah, bueno, puede hacer sarampión y ir a preguntar, ¿no? En general, el primer dato va a ser como un cuadro de catarro, o sea, en general los niños y los pacientes van a tener ojos rojos, van a tener un malestar respiratorio y posteriormente se va a llegar fiebre y un exantema, ronchas o rash generalizados, o sea, prácticamente en todo el cuerpo, pero la clave principal para identificar cómo es sarampión, las lesiones empiezan a aparecer como si nos echaran una cubeta de pintura. Se empiezan a aparecer de la cabeza y se van extendiendo a lo largo del cuerpo hacia las extremidades. Son lesiones que son como unas pequeñas manchas rojas, Ujú. como si nos hubiéramos llenado de ronchas, como si nos hubiéramos intoxicado cuando comemos algo que nos llenamos ronchas. Prácticamente se ve así, pero la distribución es muy característica. Y si revisamos la boquita de los pacientes o la cavidad oral, pues encontramos también inflamación dentro de las mucosas, lo algo que se llama enantema. Y esto asociado a lo mejor a no tener vacuna, al haber estado o ser o haber viajado, o haber tenido algún contacto que a lo mejor pudiera ser casual, pues es algo que nos debe de hacer consultar. Y de hecho, nuestro gobierno federal y la Dirección General de Epidemiología lo describe así como un caso sospechoso cualquier persona que tenga fiebre y que tenga un exantema o una roncha con las características que les acabo de mencionar. Y bien importante, el sarampión A da ver, muchísimo ataque a personas bien, Sí, parece que tenemos ahí un mal problema con la comunicación. por y Sí. sí. Doctor, estamos teniendo problemas de comunicación. Su señal de internet al parecer es baja y estamos perdiendo la imagen y perdiendo también el audio. ¿Nos escucha, doctor? ¿Nos escuchas? Ya no lo tenemos. Bueno, Se cortó. Lo de los síntomas está muy es muy interesante. interesante, Juan, eso, porque aparte de todo, una cosa son los síntomas también y otra cosa es también la exposición. Si Claro. algún niño ha estado expuesto con algún niño que haya tenido algún tipo de síntomas, yo le quería preguntar al doctor, pues, cuáles son los protocolos a seguir. Sí. Los protocolos a seguir una vez que ya estos síntomas son diagnosticados, ¿no? Y que se diagnostica al niño o al paciente con sarampión, ¿cuáles son los protocolos a seguir dentro de la casa? Que estos protocolos de aislamiento, no de aislamiento, es el virus más contagioso, ya lo dijo. Ya lo decía, Una, ¿verdad? una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 personas. Es Y de muchísimo. ahí la cadena. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las guarderías, donde a veces También. los padres, híjole, les molesta que no, es que hay un Correcto. caso, bloqueamos todo, pero es lo mejor que se puede hacer. Ya tenemos al doctor. Doctor, continúa, por favor. Sí, Bueno, en que Hablando de nos los quedamos en síntomas, los estábamos síntomas, de ¿no? los Entonces, en síntomas. este exantema y en estas ronchas que empiezan de la cabeza y se Ujú. extienden a lo Sí, largo sí. del cuerpo, que va a tener muchísimo ataque al estado general del paciente, se va a ver mal, va a tener los ojos rojos y si también revisamos la boca, va a tener inflamación, ¿no? Entonces son los puntos característicos y todo esto entra en el concepto de lo que se llama exantema febril. Entonces cualquier persona que tenga fiebre y tenga características de estas ronchas, tiene que considerarse como un caso sospechoso de sarampión en el contexto del brote que estamos teniendo.
Si un niño estuvo expuesto, doctor, al virus y tiene síntomas leves o ya se le diagnosticó el sarampión por todo esto que nos comentas, ¿qué protocolos de aislamiento debemos seguir en la casa? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, Ok. digamos, ¿se debe seguir algún cuidado especial? ¿Se tiene que tener algún protocolo con otras personas que vivan ahí? Sí, pues bueno, es importante siempre ver los contactos. ¿Por qué? Porque el virus tiene una incubación más o menos de 21 días. Entonces, si yo hoy en día me diagnostican con sarampión, yo tengo que ver las personas con las que estuve en contacto 21 días atrás y notificarlas. Y preferentemente que esas personas pues también mantengan un aislamiento. Más si el contacto fue estrecho y fue cercano, así como lo veíamos en la pandemia. O sea, tengo que compartir un mismo espacio cerrado por cierto tiempo para poder generar un contagio. ¿Por qué? Porque el sarampión se transmite por aire también, así como el COVID se transmite por respirarlo. Y en general, pues en los niños, si comparten pues el mismo salón o niños que están en el mismo pupitre, pues van a ser los principales factores de riesgo significativo para una transmisión. Y si nosotros identificamos ya un caso positivo, ya sea Híjole, eh, otra vez eh, está. por Otra vez, Creo que escuchamos lo esencial, lo básico, lo sí. básico, sobre todo porque sí es muy importante saber qué hacer, ¿no? En la pandemia aprendimos un poquito, pero creo que aún nos falta muchísimo por aprender con un paciente que pudiera generar un problema mayor en la familia. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y esta cadena de contagios también con las embarazadas. Por ejemplo, el Sí, caso por de supuesto. de las embarazadas también es riesgo sobre todo pues para el niño que viene dentro del vientre de la madre. Es muy riesgoso este tipo de enfermedades. Así es que bueno, pero bueno, nos explicó Lo a más detalle lo importante. más importante el doctor Miguel Ángel Minero, infectólogo pediatra, nos dio ya toda esta información. Y bueno, pues hay que estar prevenidos. Claro, y las cifras de verdad que nos hacen pensar en la gente antivacunas. Híjole, es ya respetable la decisión de cada quien, pero ya cuando estamos con un problema encima es cuando lo empezamos a pensar que qué tan bueno es tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, pues ahí vemos, la enfermedad va aumentando.